¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy el doctor Luis Yamoca, y agradezco la atención acerca de del tema que vamos a discutir el día de hoy. El tema que voy a tocar hoy día pues son las fracturas más comunes, la manera de cómo estabilizarlo, de los entablillados, los métodos de reducción. De por sí tengo muchas diapositivas, pero de tal manera de que podamos pasarlas para que ustedes vayan conociendo. No necesitamos al detalle evaluar ciertos tipos de estabilizaciones, pero sí que se enteren de que existen, ¿verdad? Entonces, pues se me ocurre cuáles son estas fracturas más comunes y pues inmovilizaciones en ortopedia. Los objetivos de estas inmovilizaciones es mantener sin movimiento los fragmentos fracturados, mantener sin movimiento una articulación luxada, el alivio del dolor, disminuir hemorragias, disminuir el peligro de empeorar las lesiones de tejidos blandos, tanto como la piel, los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos, favorecer una rehabilitación temprana y precoz del paciente. Estas fijaciones, estas inmovilizaciones pueden ser internas o externas, ¿no? Y de ser prolongada una fijación, se utiliza ya para la conciliación y el tratamiento definitivo de las fracturas. Muchas gracias. ¿Cuáles son estos tipos y cuál es la guía de manejo de estas fracturas? El tratamiento de una fractura es inmovilización, ya sea la que sea, como lo había mencionado en su momento, puede ser externa, puede ser interna. Las características de la inmovilización tienen que ser para aliviar el dolor, impedir acciones de fuerzas deslizantes o rotatorias. Quiere decir que si tengo un par de huesos que están fracturados, la idea es mantener al máximo y solamente mantener un mínimo de movimiento entre ambos fragmentos fracturados. Porque si yo permito que se deslice mucho o que rote mucho, voy a impedir la consolidación de dicho hueso. Mantener la posición de los fragmentos impide también el desplazamiento de las angulaciones, permitir contracciones musculares activas. Hay que mantener los movimientos activos de las articulaciones no inmovilizadas, ¿no? Quiere decir que si yo tengo una fractura de una muñeca, dice la literatura y los conocimientos en ortopedia que debo bloquear dos articulaciones, una por encima y una por debajo. Entonces, por lo cual yo inmovilizo hasta por debajo si es la fractura de la muñeca, inmovilizo hasta la articulación metatarsofalangica y el codo para mantener la inmovilización de la muñeca. Sin embargo, si ya teniendo esta reducción, el hombro no puede inmovilizarse y tiene que haber movimientos activos. ¿Cuáles son aquellas articulaciones que soportan inmovilización prolongada? La muñeca, la rodilla y la cadera, y los que no, el hombro, el codo y la mano, por lo cual siempre en dichos traumatismos debemos retirar las inmovilizaciones antes en algunas y podemos mantener más tiempo en otras. Durante el paso del tiempo hemos tenido inmovilizaciones prehospitalarias, como pueden ver en las imágenes, pues en los entablillados, a veces encontramos ahí un cartón, estas maderas del parquet, algodón que encontramos en casa. También están descritos las férulas neumáticas, ¿no? Esas férulas que manejan los bomberos, que colocan y empiezan a inflar y mantienen el pie inmovilizado. O si se ha roto la cadera, pues como pueden ver en las imágenes, inmovilizaciones completas que van hasta casi a la columna. Las inmovilizaciones, como ya las había mencionado, están divididas en externas e internas. Las externas, los vendajes, las férulas, los yesos, las tracciones o fijadores externos. Y las internas, los implantes, como pueden ver en la imagen del lado, en la externa, en la esquina superior derecha. Además, hay que tener en cuenta que hay múltiples zonas de presión durante el cuerpo, pues adicionalmente estas zonas son importantes cuando uno quiere describir zonas de descartes de úlceras de presión, por lo cual cuando nosotros colocamos ciertos tipos de vendajes tenemos que tener en cuenta que eso debemos mantener más algodón,
más algodonoso para evitar úlceras, ¿no? ¿Cuáles son los materiales que utilizamos? Mallas, o que se lo conoce con el nombre de stockinette, algodones laminados, vendas de yeso, y de tal manera que ustedes puedan ver que esta es la manera de colocar, ¿no? Colocar una malla circular o tubular, como una media, que tiene dos agujeros externos. De acuerdo al tipo de segmento, podemos ir cortando para acomodar el miembro. Adornamos, envolvemos con el algodón laminado, y luego, después de eso, una vez que ya tenemos más o menos un constructo, empezamos a utilizar la venda de yeso, de tal manera que empezamos a forrar todo el miembro afectado. Estos son los materiales a utilizar. El stockinette, los algodones laminados, las vendas elásticas y las vendas de yeso. El vendaje 8 es el primer tipo de vendaje que se utiliza para fracturas de clavícula, que pueden ser utilizados con un material ortopédico mortésico, que pueden ser utilizados con algodones solamente, o con yeso, ¿no? Ya menos utilizado últimamente, ¿no? Si llega un paciente a algún centro de salud, lo que podemos hacer es envolver en 8, como pueden ver, la figura de arriba. Envolvemos en 8, luego envolvemos con algodón y luego con un vendaje elástico, de tal manera que el paciente mantenga una posición de tracción hacia posterior, como podemos ver en esta imagen inferior. El yeso ya menos utilizado, muy traumático, que antes utilizábamos mucho más seguido, pero ahora ya lo hemos dejado de utilizar. El vendaje de Bellepot, conocido como un vendaje de tela o yeso que inmoviliza el brazo al tórax, ¿no? Pegamos el brazo al tórax. ¿En qué tipo de pacientes? En fractura de escápula, clavícula, húmero. Y lo que hacemos es envolvemos primero el antebrazo, y luego, después de eso, envolvemos todo el brazo pegado al tórax hasta el hombro, ¿no? De tal manera que inmovilicemos el hombro para hacer rotaciones. Esto, como les explicaba, en fracturas de escápula, fracturas de húmeros proximales, usualmente lo utilizamos en luxación acromioclavicular o en lesiones del ligamento del hombro cuando este se ha luxado. Además tenemos este vendaje que se le conoce como Jacksonville o de Gilchrist. Es más utilizado, más cómodo que el Bellepot. Impide hacer rotaciones del húmero, que es básicamente el uso. Nuevamente, en luxaciones de húmero, usualmente se coloca el brazo, se amarra la muñeca y se le da la vuelta por la espalda y se fija en la porción distal del húmero, de tal manera para que el paciente no pueda hacer esto, y no pueda hacer esto. La férula en U son utilizadas para fracturas proximales y diáfisis del húmero. ¿Cómo se realiza? Se coloca el vendaje por debajo de la axila, que empieza en la axila y va alrededor de todo el trayecto de la porción interna de la diáfisis del húmero, de la porción interna del brazo, da una vuelta por el codo y se dirige por encima del hombro y termina más o menos a nivel de la articulación acromioclavicular. ¿Para qué sirve este tipo de vendajes? Para fracturas de húmero proximal. De una manera esto sirve para que los pacientes que llegan de repente a un centro de salud y tienen que ser trasladados, o a un paciente que de repente se le puede realizar esa inmovilización, se le dé tratamiento definitivo solamente con esas fijaciones. Y se le puede hacer, ahora que estamos teniendo el marco de la telemedicina, se le puede inmovilizar de tal manera que le podemos hacer el seguimiento de manera ambulatoria solamente con radiografías, y así de manera teleradiológica, ¿no? Entonces, inmovilizaciones, como ya había mencionado, estas son las férulas esta es la férula en U, el vendaje de Jacksonville. Otra manera y otro tipo de yeso es el yeso colgante, no un yeso suspendido por un vendaje en el cuello. Se asocia como si fuera un cabestrillo en pacientes que tienen fracturas de húmero proximal, de húmero diaficiario, de tal manera que
el micromovimiento va a realizar la estimulación del hueso para que en el proceso de consolidación pues eso sea mejor para el paciente y además el paciente no pierda funcionalidad. ¿No? Como ustedes pueden ver en las imágenes, tenemos el uso de este vendaje de yeso completo, que de tal manera las fracturas se encuentran en la diáfisis, entre la unión de la diáfisis en el tercio medio con el tercio inferior del húmero, de tal manera que cuando se realiza este tipo de inmovilización pues puede ser un poquito más cómoda. Estas son férulas, esto es un yeso colgante. Otra manera y otro tipo de fijación es la férula posterior larga de yeso, ¿no? Una férula que va en la región posterior del brazo, y esta no es la imagen, acá la debo tener. En fracturas de este tipo, de epitróclea, de fracturas de Olecra, ¿no? Lo indicado es colocar en las fracturas que van alrededor de todo el codo este tipo de férulas, ¿no? Colocar una férula posterior de yeso. Esto no es un yeso colgante. La diferencia entre esto está haciendo lo que está alrededor del cuello del paciente y agarrado al extremo distal de la muñeca, hace las veces de un cabestrillo. Y en la región posterior, esta es una región posterior, si ustedes pueden ver la diferencia entre el vendaje y el color acá, lo que vemos acá es una forma de reducción externa, y esto es una férula posterior del antebrazo. ¿Qué lesiones? Como ya hemos mencionado en las anteriores imágenes, fracturas de todo lo alrededor del codo, de todo lo que va alrededor del codo, fracturas de las apófisis coronoides, ¿no? En esta zona donde se ubican ciertos tipos de estructuras. Todo lo que va alrededor del codo, férulas posteriores de larga de yeso, ¿no? Que va, inclusive podemos alargarlo hasta una porción debajo del hombro, ¿no? Debajo de la inserción del músculo deltoideo. Las lesiones y fracturas de Montella son unas lesiones específicas en ortopedia, donde se rompe un hueso y se luxa el otro. Nuevamente, para este tipo de fracturas, colocar férulas posteriores de yeso. ¿No? Uno puede ver y a uno le asusta cuando llegan y le pueden llegar con el codo totalmente abultado y una deformidad en el antebrazo, que al final nos va a llevar a utilizar ciertos tipos de férula. Y la férula que debemos elegir en este paciente es una férula posterior larga de yeso. Como pueden ver, ese es otro tipo de fractura, una fractura del radio y una luxación del cúbito, ¿no? Como pueden ver en esta zona, hay alteraciones de la localización del hueso del cúbito. Nuevamente, férulas largas posteriores, y estas sí llegan hasta la porción metatarsofalángica del quinto dedo, más o menos hasta esta porción llegan las inmovilizaciones. Para fracturas de radio cúbito en antebrazo utilizamos placas de compresión. Esos son un tema de fijaciones internas. Como pueden ver, esos son otro tipo de fijaciones, pero para términos de conocimiento, bueno, ustedes lo tienen que saber, pero no es lo que se va a aplicar, no más que por especialidad. Las férulas pinza de azúcar son aquellas férulas que se utilizan en fracturas de muñeca, así como les había mencionado hace un momento, utilización de una férula en U. Esa férula en U se le conoce como pinza de azúcar. Otro tipo de uso de la férula de pinza de azúcar es una férula en U que va desde la palma de la mano, va por la porción interna del antebrazo, rodea la porción proximal del húmero y se dirige por el dorso del antebrazo hasta acabar en la porción de los dedos. Esta férula en U se utiliza en fracturas de muñeca, pero muchos habrán visto que en fracturas de muñeca también se utiliza el yeso circular cerrado, después de una reducción amplia. ¿En qué momentos y en qué posiciones debemos utilizar estas férulas en U? Cuando uno aprecia que la muñeca o que el húmero están muy inflamados, y para evitar realizar un síndrome compartimental.
Como pueden saber y ustedes ya saben, estas son las deformidades que uno presenta cuando uno visualiza en el centro de salud, y pues ya por maniobras que se conocen se realiza inmovilizaciones con férulas o con yesos cerrados. Estos son los yesos circular corto. El yeso circular corto, recuerden que para poder colocarlos se necesita solamente que el yeso, que después de haber colocado el vendaje algodonado, se coloque el yeso corriendo, ¿no? Sin buscar apretar, porque eso puede ocasionar síndrome compartimental. Los yesos circulares cortos están indicados en esguinces de muñecas, en fracturas del carpo, ¿no? Que son los huesitos de acá, fracturas de metacarpiano o fracturas de muñeca o radio distal. Los yesos circulares largos, como pueden ver, cuando las fracturas de muñeca son totalmente desplazadas y son inestables, y hemos decidido no operarlas, como ya les había mencionado, se fija desde la mano hasta por encima del codo, ¿no? Un yeso circular largo, bloqueando la pronosupinación. Yo cuando bloqueo la pronosupinación en el codo, lo que evito es hacer este movimiento de tal manera que no mueva los fragmentos en la muñeca. Como pueden ver, esta es una fractura de radio distal, lo que está arriba, se realizan maniobras de inmovilización y abajo ya podemos ver un yeso circular cerrado, buscando la consolidación en unas 4 a 6 semanas. La fractura de los adultos se puede hacer mediante una fijación con algunos clavitos, y además, después de eso, se le complementa con el uso de algunos yesos, ¿no? Como pueden ver en las imágenes de esta señora. ¿No? Se colocan unos clavitos, esto se le llama como un método de Capagni, pero lo importante es la reducción con las férulas o con los yesos circulares cerrados. En esta señora no se le coloca el yeso circular completo hasta por encima del codo, ya que ya se ha reducido con unos clavitos, por lo que la recomendación es ya solamente colocar la muñeca fijada y se llega a través del antebrazo hasta antes de llegar al codo, para evitar que se quede rígido. Como ya había mencionado, son de las articulaciones que no permiten mucho tiempo inmovilizadas, no deberían mantenerse mucho tiempo inmovilizadas. Las fracturas del escafoide del carpo son aquellas fracturas que se producen pues por una caída con una extensión forzada de la mano, y se debería inmovilizar para evitar mucho movimiento de dicho hueso. Y como pueden ver en estas dos imágenes, acá ven la fractura, y en la siguiente imagen pueden ver que ya ha consolidado después de mantener al paciente con una férula o con un yeso cerrado durante el espacio de 4 o 6 semanas. La espica de pulgar pues son férulas que se colocan al dedito para evitar que se impacten con la muñeca, ¿no? De tal manera que le den el espacio suficiente a los huesos que se encuentran en esta zona para una consolidación correcta. Y están indicadas en fracturas de escafoides o de semilunar no desplazadas. Pues estas son inmovilizaciones digitales. Esto se puede hacer también con bajalenguas. Ustedes cuando tienen el bajalengua, lo que usualmente yo hago es a bajalenguas lo envuelvo en cinta o en esparadrapo, y le empiezo a romper de manera medida, ¿no? De manera medida empiezo a romper el bajalenguas y lo acomodo en una posición anatómica. Recuerden que los dedos tienen una posición anatómica de semiflexión. El dedo no debe mantenerse en una posición totalmente extendida o totalmente flexionada, sino una semiflexión, de tal manera que el paciente en la evolución no desarrolle una rigidez articular y tampoco desarrolle una rigidez en flexión, ¿no? De tal manera que el paciente, cuando mantenga en esta posición, pueda hacer los movimientos habituales de la mano.
Estas son más inmovilizaciones. Como pueden ver, acá hay fracturas de metacarpianos, de las falanges, inmovilizados con férulas digitales. Estas son fracturas que son inmovilizadas también con yesos, con férulas especiales, ¿no? Como pueden ver, si son fracturas de los primeros dedos, se pueden fijar de esta manera. Si son de falanges del primer y segundo dedo, se puede fijar con un yesito que abarque solamente los dos primeros dedos, los dos o los tres primeros dedos. O si son fracturas que van desde el quinto dedo o el cuarto dedo, se pueden utilizar yesos solamente para los últimos dedos, ¿no? Y se fijan y se pueden fijar con vendajes, con ciertos tipos de implementos ahora que existen, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, con un vendaje de gasa se ha fijado una fractura de la cabeza del metatarsiano a esta señora, del quinto metatarsiano. Las inmovilizaciones para dedos se realizan con férulas digitales, como se puede apreciar acá, si la fractura es en la porción dorsal o si la fractura es en la porción ventral, o cuando se rompe el tendón, como en estas figuras, uno lo que realiza es coloca unas férulas especiales que se le conoce como férulas de Stack para evitar que el dedo esté en flexión y lo mantiene en hiperextensión para que pegue estos dos fragmentos. Las férulas de miembro inferior, las posteriores largas, como pueden ver, en pacientes que tienen alteraciones de la rodilla, lesiones de la rodilla, lesiones inestables del tobillo, en los esguinces de rodilla, lo que uno trata de hacer, y eso es uno de los puntos importantes, es que siempre la rodilla debe estar en una flexión de 15 grados aproximadamente, porque si la mantenemos en una extensión completa nuevamente, llegamos a la rigidez, a este tipo de estructura. ¿Cuántas capas debemos utilizar para la realización de esta férula? Aproximadamente entre 15 y 18 capas. Tener en cuenta que es importante porque a veces el paciente se nos va por 20 días y si nosotros le ponemos pues 12 capas de venda, al final en 5 días ya ese vendaje se está dañando. Son fracturas de tibia, son fracturas expuestas, y para las fracturas expuestas lo que tenemos son el control de daño. ¿Cuál es el control de daños? Básicamente realizar la fijación externa. Sin embargo, si nosotros no tenemos fijación externa, podemos hacer una reducción manual, pues, y al paciente, si podemos colocarle un poquito de anestesia con silocaína en donde estemos, tratar de devolverlo a su lugar para evitar que no se siga exponiendo el hueso, ¿no? Y eso es lo que pasa a veces en sitios donde no tenemos accesibilidad completa al fijador externo o un quirófano. Entonces realizamos la reducción, colocamos la férula posterior y trasladamos al paciente, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes. Las férulas posteriores cortas son para lesiones o para esguinces de tobillo, para lesiones del pie, de tal manera de evitar que el paciente no vaya a apoyar. Se le coloca por más o menos 3 a 4 centímetros por debajo de la flexión de la rodilla, 2 centímetros por debajo de la tuberosidad anterior de la tibia, y más o menos, yo soy de la idea de siempre colocarle aproximadamente 15 capas de yeso. No creo que las 10 capas, los libros dicen que pueden ser de 10 a 15, pero yo prefiero utilizar 15 porque a veces el paciente se nos pierde, y después fijar estas férulas con gasas o con vendas elásticas. Las fracturas de tobillo están divididas en 3 tipos, ¿no? En fracturas de tipo A, tipo B y tipo C. Para términos de conocimiento, la férula de tobillo o la férula de miembro inferior que deben conocer es esta. Se coloca en la región posterior para evitar la movilización de dicha fractura. ¿Cuál es la historia de estos traumatismos? Una inversión o una eversión forzada, con una rotación externa o una rotación interna, que eso es lo que se le conoce como abducción o adducción, ¿no? Abducción o aducción. Las fracturas de calcáneo, pacientes que tienen un traumatismo por caída de altura, también férulas posteriores,
Siempre estos pacientes también hay que visualizar si tiene alguna alteración en la región posterior de la columna, tanto torácica, tanto lumbar o en la cadera, porque a veces solamente nos fijamos en la inflamación que tiene en el talón y a veces el paciente se le va pues la fractura de cadera, las fracturas de columna, es importante saberlo. Una férula posterior corta es importante en estas fracturas de calcáneo. No, estas son imágenes de otro tipo de fracturas como la cabeza de un quinto metatarsiano, también férulas cortas de miembro inferior son importantes. Los yesos circulares en miembros inferiores, cuando ya vamos a indicar tratamientos definitivos, pacientes con alguna indicación por alguna luxación congénita de cadera, colocamos yesos completos con extensión al otro miembro inferior para que no haya movilización de dicha cadera. Como pueden ver, son yesos que llegan hasta aproximadamente la apófisis, hasta la porción final del esternón. Como pueden ver, estos son unos yesos, o como se le conoce en los libros como una espica. Estos son yesos mulropedios, ¿no? Yesos completos, como ustedes pueden ver, yesos bastante largos que se utilizan para las displasias de cadera. En pacientes que tienen fracturas pediátricas, hay que diferenciar que existen dos tipos, ¿no? Los pacientes que tienen fracturas de tallo verde o torus. El tallo verde quiere decir que son fracturas que no se han desplazado, que están pegadas por una cortical, como pueden ver en este tipo. Si ustedes han visto una rama de un árbol, una rama de un árbol joven, cuando ustedes lo doblan, la rama se mantiene, no termina de romperse, pero mantiene un abultamiento, ¿no? Y ustedes pueden devolverlo a su lugar, y esa devolución a su lugar hace las veces de una... es similar, y por eso la descripción es así, en tallo verde, ¿no? Tallo verde, un paciente en una rama de un árbol o de una planta que no tiene todavía la madurez suficiente, puede doblarse y puede regenerarse. Que eso son las veces lo que tiene una persona en crecimiento. Por eso es que estas fracturas de la clavícula, por ejemplo, se le trata de manera conservadora. Hay la presencia de un callo óseo prominente. Y bueno, acá se le ve ya la formación del callo. Esas son las fracturas en tallo verde, en pacientes jóvenes. Pacientes de fracturas de húmero proximal, no hay desplazamiento. Pacientes en crecimiento aún. Fracturas supracondiles de húmero que se pueden ser fijadas por, como pueden ver toda la deformidad que presenta el codo, pueden ser fijadas por, este caso sí, si es que el paciente no termina de reducir adecuadamente la fractura, pues es mejor de repente utilizar una fijación interna para la reducción de dicha fractura, ¿no? Quiere decir una cirugía. Pero cuando ustedes lo reciben, tratan de devolverlo a su lugar, el codo, y colocarle una férula larga posterior y trasladar al paciente al centro donde se le va a hacer el tratamiento definitivo. Como pueden ver, estas son férulas posteriores. Son imágenes de fracturas de húmero. Tomen en cuenta que hay una enfermedad que se conoce como isquemia de Bollmann. La isquemia de Bollmann es un evento por una compresión de los nervios a cualquier nivel que produce la contractura de ciertos músculos. Como pueden ver, fracturas en la región supracondilia, en la región del codo. Hay compresión de algunas arterias, compresión de algunos nervios, produce muerte de los músculos, y esa muerte de los músculos y de los nervios, lo que ocurre es contracturas severas, como pueden ver en la imagen de la diapositiva, ¿no? Contractura severa en flexión de la mano. Fracturas en tallo verde, como ya lo había mencionado, fallas en la corteza, ¿no? Como pueden ver, es como si ustedes hubieran doblado una rama, pero la pueden devolver.
Y para eso es la forma de poder reducir a uno de estos tipos de huesos en los niños, ¿no? Lo devuelven a su lugar dándole una fuerza hacia el otro lado. Y las fracturas tipo torus son protuberancias, a veces uno se fija en la placa y el paciente tiene mucho dolor en las zonas, puede ser en la muñeca, usualmente los niños cuando se apoyan forzadamente, se les aprecia una protuberancia, se toca, hay dolor. Si tenemos la posibilidad de tomar una radiografía, vamos a ver este tipo de imágenes, entonces al paciente solamente le tenemos que movilizar. Si es que es muy severa la deformidad, tratamos de ayudarnos con un poquito de fuerza para devolverlo a su lugar. Si no, le colocamos la férula y lo trasladamos hacia un centro donde haya un médico especialista. Estas son las fracturas de radio distal. Bueno, entonces, después de este tipo de inmovilizaciones, seguimos con un tema que son las tracciones. Rápidamente, las tracciones son descritas por muchos años. Ha sido el tratamiento definitivo por mucho tiempo. Sin embargo, en tiempos de guerra, pues, si ustedes han visto las películas, ustedes ven pues al paciente con la pierna arriba colgada, con un contrapeso, de tal manera que el paciente se quedaba ahí por 4 semanas en esa posición para reducir. Sin embargo, donde no hay accesibilidad a aciertos, se siguen haciendo, ¿no? Por ejemplo, entonces, las tracciones cutáneas en pacientes que tienen fracturas de cadera, lo que nosotros hacemos es colocar un vendaje en la pierna, una polea, hacemos una polea o el borde inferior de la cama, de tal manera que coloquemos más o menos el 5 al 10% del peso corporal para hacer una tracción de la cadera. Usted se lo había dicho al inicio, la inmovilización es la mejor manera de aliviar el dolor. Entonces, un paciente que tiene su hueso, así sea roto, en su lugar, probablemente se va a quejar poco o menos del dolor versus el paciente que tiene la fractura totalmente movida o luxada. Eso nos da el tiempo. Me olvidaba. Este paciente, todas estas tracciones que yo les informo son tracciones que se pueden mantener por tiempo suficiente en el cual nosotros vamos a apreciar al paciente. O sea, quiere decir que el tiempo que ustedes van a demorar en trasladar a un paciente para un tratamiento definitivo. Tracciones de Dunlop es una tracción que se utilizaba para las fracturas que ya habíamos mencionado, estas fracturas del codo. Se colocaba al paciente en el borde de la cama con un peso con el brazo y luego se hacía una tracción hacia superior del antebrazo para la reducción correcta. Nuevamente, eso era un tema de vectores, de física. Bueno, para los temas de discusión en física de cuánto hay de fuerza para allá y de los vectores, pero ya no se va utilizando actualmente. Es básicamente para que lo conozcan, ¿no? Estas son las inmovilizaciones, tracciones de Bryan, tracciones de las caderas de los niños, a veces de las fracturas de cadera y los mantenemos en esa posición, por ejemplo. Este tipo de tracciones de las caderas, de las luxaciones anteriores de cadera, ¿no? Como pueden ver, esta es la imagen que yo les mencionaba, ¿no? Una polea al paciente con una botella con líquido, le traccionamos desde una tracción cutánea al miembro inferior. Estas son otros tipos de tracciones que ya poco a poco se han ido utilizando. Importante que lo vean, pues ya no se utiliza muy seguido, ¿no? Pero era importante describirlas. Y las tracciones esqueléticas son muy parecidas a las tracciones cutáneas, solo que son mediadas por un clavo que va alrededor del hueso y que realiza una tracción. No se utiliza alambres, se utiliza clavos duros como los Steinmann y se colocan y están agarrados a ciertos estribos, ¿no? Se colocan dos abrazaderas a esos clavos y se hace una tracción. Tracciones esqueléticas, más o menos el 10% también de la fuerza corporal del
el peso del 10% tiene que ser el peso que va a ser la tracción. Y bueno, como pueden ver en las imágenes, todo ese es el material y equipo que se utilizaba, ¿no? Antes no teníamos los motores neumáticos, no, los motores a fuerza, ahora y solamente teníamos unos motores manuales, ¿no? Unos perforadores manuales que utilizábamos para poder colocar. Ahora pues ya tenemos motores neumáticos, motores que utilizan baterías. Estos son materiales que utilizábamos para poder colocar estos tipos de clavos en las secciones esqueléticas. Ahora ya de poco uso, los hospitales lo mantienen ya como históricos. Algunos lo siguen utilizando porque no tienen el material y los pacientes no tienen los recursos suficientes para poder realizar la cirugía definitiva. Como pueden ver, estas son tracciones que se utilizan aún en algunos sitios. ¿Cuál es la tracción 90-90? Esto sí es importante que lo sepan porque en algunos hospitales todavía para algunos niños se les da la posibilidad, ¿no? Se le coloca la cadera en 90 grados y el pie y la rodilla con la tibia en 90 grados para fracturas de fémur. Usualmente ahora se utiliza más en niños con fracturas de fémur diaficiario. Las mismas explicaciones de unas tracciones cutáneas, ahora de alguna manera esqueléticas. Y como pueden ver, tracciones de fémur, tracciones de tibia. Como pueden ver, acá hay clavos, el clavo pasa alrededor del calcáneo, del talón, y mediante estos implementos son traccionados y acá van a una polea que abajo termina en un peso suficiente que haga las veces de tracción del miembro. Fracturas de tibia, para evitar que se colapsen, se hace tracción. Bueno, ese ha sido las maneras de poder inmovilizar. Es importante saber que tenemos múltiples formas de inmovilizar los miembros. El miembro superior se moviliza con férulas tanto posteriores, con yesos circulares, con férulas tipo en U. Importante saber que en el antebrazo o en miembro superior se utiliza más o menos entre 12 y 15 vueltas. Yo creo que eso es importante. Y en miembro inferior entre 15 y 18 vueltas para hacer las férulas de yeso para evitar que se colapsen en un periodo de corto tiempo. Les agradezco mucho.